Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Prueba de ello, vuelven algunos fantasmas del pasado, pero con la peligrosa versión moderna. ¿Recuerdan algunos los que tienen edad, o los que han leído si no tienen edad, la sangrienta guerra de Corea a mediados del siglo pasado? ¿Recuerdan ustedes las viejas historias de guerra de Sebastopol? Bueno, ambas vuelven, pero vean cómo. Allá en Sebastopol, Rusia y China mueven sus diferentes y ahora coaligadas en estas especialísimas maniobras, flotas de guerra, con todo lo que representan en el aspecto submarino y aeronaval, y en aquella legendaria posición, tomada como puerto de llamada, hacen una demostración de músculo interesantísima, que si la vemos dando vuelta al planeta, nos vamos hacia Oriente, y volvemos por Occidente. Vean qué cerquita del norte de nuestro continente. Allí están. El mensaje es claro. Ahora, el otro es las Coreas. Hablábamos de la sangrienta guerra de Corea a mediados del siglo pasado. Resulta que hay que recordar siempre que en el paralelo 38, que divide Corea del Norte de Corea del Sur, no se estableció ningún acuerdo de paz. Apenas se firmó un alto al fuego y se establecieron medidas de permanente y continua vigilancia de un bando a otro. Y aquí los grandes generales de 4 estrellas que salieron triunfantes del Teatro de Operaciones de Europa y dijeron esto es pan comido, se estrellaron aparatosamente. Bueno, justamente por esas latitudes ahora están haciendo maniobras, como les decíamos, las flotas combinadas de estas dos grandes potencias. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para ver realmente lo que está pasando allí. ¿Qué tenemos? El gran despliegue de los camarógrafos y el gran despliegue de las flotas. ¿Pero qué flotas? La flota armada china llega al puerto ruso para maniobras conjuntas. Y estamos hablando del histórico Vladivostok. La flota armada china llegó al puerto de Vladivostok y las maniobras de los buques de guerra chinos y rusos se saludaron con salvas de 21 cañonazos, como es de tradición y estilo, en la ceremonia de bienvenida. Este año se organizan 2 maniobras conjuntas. Representan la cooperación amistosa, bueno, en rigor deberían ser combinadas, no conjuntas. Conjuntas no con las propias fuerzas. El pan y la sal, la tradicional bienvenida rusa. Este año, como les decíamos, organizan 2 ejercicios conjuntos y representan la cooperación amistosa entre las 2 armadas de guerra. Un nuevo paso adelante con base a las maniobras de la última vez. Se llevan a cabo a un nivel superior, con más desarrollo. Digo, Wang Hai, comandante de la Armada y vicedirector de la fase del ejercicio. En la segunda fase, 2015, contaremos con 22 buques de guerra, 20 aviones, 40 equipos anfibios, más de 500 efectivos del Cuerpo de Infantería de Marina para participar en el simulacro, dijo la contraparte rusa Alexander Fedotenkov, comandante de la Armada y director de la parte rusa de la maniobra. El simulacro tiene un nombre código, Conjunta Mar 2015-2. Se lleva a cabo del 20 de agosto al 28 en el Golfo de Pedro el Grande. Y el simulacro naval entre China y Rusia anterior fue la serie 1, se llevó a cabo en el mar Mediterráneo en el mes de mayo.
Mientras tanto, para complicar las cosas, Corea del Sur dijo que disparó decenas de proyectiles de artillería hacia Corea del Norte, después de que el norte lanzó un proyectil hacia la gigantesca red de altavoces de alta potencia de Corea del Sur, que transmitían a todo volumen transmisiones contra Pyongyang cuando se intensificó la tensión en la península. Ahora, la OTAN desde luego tiene observadores en todo esto, y en Riga y en Latvia aparecen personajes. Ahí tienen un veterano de Vietnam derribado como piloto naval, McCain. Vean la protuberancia en su maxilar izquierdo. Ahí luchó contra un cáncer también. Años prisionero después que lo derribaron sobre Vietnam. Los brazos con las fracturas mal soldadas. Y aquí estaba la presidenta lituana Dalia Grybauskaitė con sus pares occidentales. Y ella decía, el objetivo principal de estas reuniones e intereses conjuntos no es estar contra nadie, sino concretar una alianza de fuerza, porque vemos los ataques no convencionales, como ataques cibernéticos, ataques a información y propaganda, y es exactamente por eso que se creó este centro, no solo para descubrir las mentiras y los ataques electrónicos, cibernéticos, sino también para desmantelarlos. The lies and attacks, but also to dismantle them. La guerra no solo en el teatro de operaciones, sino la alternativa, como siempre hemos planteado, en los medios electrónicos de comunicación. McCain dijo, creo que todo el mundo sabe que el presidente ruso Vladimir Putin está llevando a cabo una campaña de propaganda y campaña de desinformación, sobre todo dirigida a los países del Báltico, sino también a Ucrania y también a otros países de la OTAN en la región, y que la desinformación ha tenido algún efecto. Todo con los miembros de habla rusa, los ciudadanos de los países bálticos, así que la desinformación no es nueva, se ha llevado a cabo durante siglos. Pero creo que estamos en el centro para poder ayudar a conseguir la verdad y la realidad a la gente, sobre todo a los miembros de la OTAN, incluyendo los países bálticos, y estoy convencido de que podemos contrarrestar la propaganda porque la propaganda es falsa. Y esa información, esta institución tendrá vital importancia para desmantelarla y para que se sepa la verdad. Y la verdad siempre triunfa. Bueno, toda esta parafernalia y las ceremonias para crear un centro para contrarrestar lo que dicen es la propaganda de Rusia, combatir la guerra cibernética. Hoy vemos ataques contra la OTAN y hay que estar enfrente. Estas son las fronteras en Corea del Norte y Corea del Sur, las grandes antenas, los grandes mástiles para hacer flamear gigantescas banderas y también para transmitir. El paralelo 38 no es el lugar donde se firmó la paz, no hay tal paz. Simplemente se llegó a un estado neutro, pero la propaganda y la agresión va de todas maneras. Esto que ven allí forma parte también de una red no solo de luces, sino de gigantescos altoparlantes para propagar mensajes auditivos de una manera que uno no se imaginaría que puede existir. Es decir, esto es la madre de todas las posibilidades de transmitir con amplificación de sonido. Gigantescos altoparlantes para una guerra de información permanente y de nervios también entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esto que nos parece un contrasentido hoy en día es una razón de peso en esta frontera caliente. Material de archivo muestra los altavoces en el área fronteriza entre las dos Coreas. Corea del Sur disparó decenas de proyectiles de artillería hacia Corea del Norte el jueves 20 de agosto, después de que el norte disparó un proyectil hacia los altavoces de Corea del Sur que habían transmitido a todo volumen contra Pyongyang y por orden del Ministerio de Defensa en Seúl. Corea del Norte no respondió de inmediato a los tiros del sur, mientras que las tensiones siguen aumentando peligrosamente en esta península. Corea del Sur dijo que su equipo de detección había visto la trayectoria de un proyectil norcoreano sospechoso lanzado en torno a las 15:52, 6:52 GMT, pero que no parecía haber dañado a ningún altavoz. El proyectil norcoreano sospechoso aterrizó en un área de 35 millas, 60 kilómetros al norte de Seúl, en la parte occidental de la zona fronteriza
dijo el Ministerio de Defensa. Los residentes de Corea del Sur en la zona recibieron la orden de evacuar. La Oficina Presidencial de Corea del Sur dijo que se convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad Nacional. La tensión entre las dos Coreas ha aumentado desde principios de este mes cuando las explosiones de minas en la zona desmilitarizada provocaron heridas a soldados surcoreanos. Seúl acusó a Corea del Norte de sentar minas en el territorio y Pyongyang lo ha negado. Seúl comenzó a lanzar propaganda contra Corea del Norte por los altavoces. Corea del Sur mantendrá los altavoces en la frontera pese a las amenazas, dijeron. Pyongyang, cuyo líder veíamos allí frente a la Plana Mayor, amenaza con responder a la guerra psicológica de Seúl. La transmisión para el norte a través de altavoces va a continuar, indica la agencia, citando al Ministerio de Defensa surcoreano. Anteriormente, Corea del Norte llamó al sur a tomar medidas prácticas para poner fin a la propaganda de la frontera. Esto es Seúl, altos oficiales y presidente de Corea, Park Geun-hye. El presidente surcoreano presidió la reunión del Consejo de Seguridad después de los bombardeos del norte. Park Geun-hye presidió la reunión del Consejo Nacional de Seguridad del jueves 20. Corea del Sur dijo que disparó decenas de proyectiles de artillería hacia Corea del Norte el jueves, después que el norte lanzó un proyectil hacia un altavoz de Corea del Sur que transmitía a todo volumen contra Pyongyang cuando se intensificaba la tensión en la península. Corea del Norte no disparó de nuevo, pero más tarde advirtió a Seúl en una carta que tomaría acciones militares si el sur no quitaba los altavoces en 48 horas. Jefe de Asuntos Públicos del Estado Mayor, Joen Ha-kyu, en Seúl. Nuestras Fuerzas Armadas detectaron en el norte un disparo de proyectil hacia la zona sur de la línea de demarcación militar en dos oportunidades, 3:52 p.m. y 16:12 del 20 de agosto. Por lo tanto, nuestros militares en respuesta dispararon decenas de rondas de artillería de 155 milímetros. Luego afirmó, leyendo un comunicado oficial ante todos los corresponsales, nuestras Fuerzas Armadas de Corea levantaron de inmediato un estado de alerta al nivel más alto y siguen de cerca los movimientos militares. Acá estamos en Yakarta, Indonesia. Hay indignación. ¿Por qué? Porque la protesta por la reubicación, por tener techo propio, se vuelve violenta en Indonesia. Se enfrentaron a residentes después de las negociaciones para reubicarlos en un área que estaba realmente suicida, propensa a todas las inundaciones en la capital Yakarta. Y no lograron llegar a un acuerdo. Vean lo que quedó después de la última inundación. El video de la emisora local TV One mostró a la policía disparando gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes, después que acarrearon piedras con una excavadora, lo que obligó a detener los trabajos de demolición. Y había que demolerlos porque eran viviendas no autorizadas en una zona de fácil inundación. La maquinaria pesada se estableció más tarde ante el fuego de los manifestantes, quienes son residentes de la aldea Pulo, al este de Yakarta, y estaban descontentos con la compensación por la reubicación a un lugar más seguro donde no fueran víctimas de la primera inundación de la temporada. El gobierno de Yakarta planeó trasladar 64 familias que viven en una zona muy peligrosa cerca del río Chiribún, uno de los ríos que transporta más basura y que se ejecutan a través del área metropolitana, desbordándose en cada temporada de monzón y creando dramas de seguridad interminables. La reubicación de la aldea es parte del programa dirigido por el gobierno de Yakarta con el objetivo de revitalizar también la calidad del agua. Tito Carnavian, el jefe de policía de Yakarta, salía a dar la cara y dijo: algunos residentes del barrio no aceptaron el plan de reubicación para trasladarlos a nuevos pisos. Querían además indemnización en dinero. Si insisten en conceder dinero, se enfrentarán a problemas legales. ¿Por qué? Porque no tienen certificado de propiedad de su tierra. Simplemente la ocuparon, y la ocuparon en un lugar peligroso que en cada monzón, cuando sube el río, los pone en peligro de vida. Ya habíamos hecho el trabajo de negociación, por lo tanto, hoy lamento que este desalojo se enfrentó a la resistencia. En esta materia, el Estado no debe ceder.
Otros residentes del área, parece muy cercano el tema, ¿no? La gente se ubica en áreas peligrosas, se instala, después viene un gobierno que quiere mejorarlos, pero además no están conformes con nada y no se quieren mudar. Y saben que en la próxima temporada de lluvia se los puede llevar la torrentera, porque además son viviendas absolutamente inseguras e insalubres. Un residente, Muhammad Halili, decía: esperamos que el gobierno compensará el tener que abandonar nuestra casa. Exigimos al gobierno que nos dé una indemnización para comprar una casa nueva. El gobierno les dijo: se van de aquí porque corren peligro de muerte, pero además los vamos a reubicar. Pero parece que, como suele ocurrir, nadie está conforme. Minimal ada kebijaksanaan gitu. Tapi kami menuntut sesuai aturan. Como consecuencia, 27 personas fueron arrestadas al negarse al desalojo, pese a las inminentes inundaciones que son de esta temporada todos los años. Vean ya dónde va el nivel del agua. El gobierno espera reubicar a los residentes, algunos 546 viviendas en Kampung Pulo, al oeste de Yakarta. Vean esto, vean los círculos rojos. Imágenes de los que colocaron bombas en Bangkok. En todos lados hay una cámara y en todos lados hay una manera de transmitir las imágenes. Difunden retratos de sospechosos del ataque en Tailandia. Retrato, y se ofrece una recompensa de equivalentes a casi $30.000 por la información que lleve a su arresto. Por ahora se desconoce la nacionalidad del individuo. El retrato robot del sospechoso se armó en base a lo que lograron las cámaras de seguridad. La policía tailandesa emitió una orden de arresto contra un extranjero no identificado que se ve en el video captado. Mientras tanto, en Francia y el Reino Unido se ponen de acuerdo por el tema de los inmigrantes y el drama que han generado en Calais, del lado francés, a la entrada del túnel que va bajo el Canal de la Mancha hacia Inglaterra. Estaba la secretaria de Interior británica, Theresa May, y Bernard Cazeneuve, su equivalente, el ministro francés del Interior. Theresa May, secretaria de Interior británica, algunos pretenden hacerlo a través de los trenes, se le ha cortado esa posibilidad, otros se escondían en los camiones que debían pasar por el paso de Calais y entrar al túnel debajo. Theresa May decía, es un problema en el que estamos trabajando juntos para solucionar a un excelente nivel de colaboración. Ya hemos tomado una serie de medidas que han comenzado a mejorar la situación aquí en términos del número de personas que tratan de acceder ilegalmente al túnel y el número de personas que tratan de llegar hasta el Reino Unido. Este no es solo un problema que comienza aquí en Calais, es un problema que comienza en otras partes del mundo con los inmigrantes que tratan de llegar a Europa, con bandas de delincuentes organizados y traficantes de personas. El tráfico de personas a través de Europa es, por nuestra cooperación, algo que se extiende un poco menos. Y lo que hacemos aquí en Calais y en Coquelles es una muestra de la cooperación entre nuestras agencias de aplicación de la ley para hacer frente a estas bandas criminales organizadas así. Y la cooperación entre Francia y el Reino Unido, pero también el trabajo más amplio en Europa para trabar esta corriente de migrantes ilegales de aquellos países donde están viniendo, para asegurarse que tengan garantías de lo que van a encontrar. Para muchos de ellos es un viaje peligroso y a veces fatal. Bernard Cazeneuve, ministro del Interior de Francia. Estas son las tragedias humanas a las que nos enfrentamos con las personas, las mujeres, los niños en situación de vulnerabilidad y los migrantes que mueren. También nos enfrentamos a un reto de seguridad. Hay que procesar a los contrabandistas humanos que pertenecen a organizaciones criminales y desmantelar estas organizaciones. Y necesitamos enviar una señal fuerte aquí en Calais para decir que nadie puede cruzar esta frontera que supervisamos en forma conjunta. Luego hizo un reconto y dijo: foto oportunidad.
y nueva declaración. It's more than 25%. Cazeneuve habló en inglés y dijo: durante el año pasado más del 25% de los inmigrantes ilegales que fueron detenidos por nuestras fuerzas de seguridad francesas. Y nos gustaría estar claros, estamos involucrados en este proceso, fuertemente involucrados, con un alto nivel de medios, con nuevas herramientas para ser más eficientes. Y en Francia estamos realmente decididos a tener éxito y alcanzar la meta. La meta porque tenemos un alto nivel de bandas ilegales que ahora están ya en prisión y las que faltan. Of illegal gangs who are now imprisoned. En suma, Francia y el Reino Unido hablan de inmigrantes ilegales. El secretario de Interior británico Theresa May y el ministro del Interior francés Bernard Cazeneuve se reunieron a la entrada del Eurotúnel, por donde pasa el tren que va también debajo del Canal de la Mancha, para anunciar un nuevo centro de mando conjunto dirigido por la policía de ambos países. El centro tendrá como objetivo coordinar mejor la inteligencia de encontrar y perturbar a las bandas de tráfico de inmigrantes ilegales e informará de manera rutinaria a la señora ministra de Interior inglesa y al ministro de Interior francés Cazeneuve. Los dos gobiernos también acordaron reforzar la seguridad en el túnel, que es un túnel de 50 kilómetros, ¿no?, que pasa debajo del Canal de la Mancha. Sebastopol, Crimea, la histórica ciudad de tantos combates, pero aquí los combates son de boxeo. Famoso boxeador estadounidense Roy Jones solicita a Putin la ciudadanía rusa. Al referirse a las perspectivas de montar un negocio en Rusia, Jones aseguró que si tuviera un pasaporte ruso, le sería más fácil viajar al país. De acuerdo con el promotor Vladimir Uyunov, citado por el diario Rossiyskaya Gazeta, la leyenda del boxeo planea fomentar ese deporte en Rusia, ayudando a preparar a campeones locales. Vladimir Vladimirovich Putin, por su parte, respondió que podría satisfacer su solicitud de ciudadanía, siempre y cuando el deportista relacione gran parte de su vida con la actividad en Rusia. El profesional del boxeo también aseguró al líder ruso que comparte una pasión con él, el judo, y añadió que el deporte podría servir como puente de acercamiento entre Rusia y Estados Unidos. Recordemos que Vladimir Putin es un gran judoka, ¿no? Bueno, Jones escuchó la traducción y dijo: es por eso que quería venir aquí, y por eso también estoy aquí. Mientras tanto, en Kiev, Ucrania, Petro Poroshenko, el presidente, decía: el orden del día de la reunión de Berlín sobre nuestros problemas es muy amplio. Es evidente que la primera prioridad es el problema de la seguridad, a pesar de que se observa cierta disminución sustancial en el número de los bombardeos ayer y antes de ayer. Hoy es evidente que no estamos satisfechos con el grado de aplicación de los puntos claves, las obligaciones de la parte rusa, que se comprometió a retirar la artillería de gran calibre y los vehículos militares. Y luego agregó Poroshenko: tarea clave para las autoridades de Ucrania es la creación de gran alcance de la comunidad internacional como una coalición unida que debe detener al agresor. Se trata de acciones bien coordinadas en el este del país y las medidas bien coordinadas sobre el no reconocimiento a la anexión de Crimea, y tiene especial importancia ahora después de la visita ilegal, dice él, del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, en territorio de Crimea y cercano a Crimea. En suma, la escalada de violencia en el este de Ucrania será tema clave en Berlín, dice Poroshenko. Poroshenko hizo sus comentarios en una ceremonia con oficiales de inteligencia donde los condecoró. Como militar de Kiev, anunció otros 4 soldados ucranianos habían muerto y otros 14 heridos. En Teherán se recuerda el momento en que los jóvenes asaltaron la residencia y la embajada del Reino Unido. El ataque a la embajada británica en Irán el 29 de noviembre de 2011, recordarán los que nos ven de hace años cómo lo transmitimos prácticamente en vivo, cuando alrededor de 1000 manifestantes atacaron la embajada británica en Teherán. Varias personas, presuntamente estudiantes universitarios, tomaron por asalto la embajada del Reino Unido y otro complejo diplomático en Teherán, saqueando las oficinas y robando documentos.
Varias personas heridas tras la intervención de las fuerzas de seguridad iraníes para proteger la sede. Se llevó lo suyo el retrato de la reina también, ¿no? Y la pusieron boca abajo. El régimen del Reino Unido ha impuesto numerosas sanciones a Irán por su preocupación respecto al programa nuclear de Irán, dijeron, a raíz de un informe elaborado por el Organismo Internacional de Energía Atómica en noviembre de 2011. El gobierno británico ha bloqueado todas las instituciones financieras en el Reino Unido para hacer negocios con su contraparte en Irán, incluyendo el Banco Central de Irán. Irán respondió con la aprobación de un proyecto de ley para reducir sus lazos con el Reino Unido, incluyendo el requisito de que ambos países retiren sus embajadores en el otro para reducir el nivel de las relaciones diplomáticas. Y esto nos recuerda a qué nivel llegó. Gran Bretaña va a reabrir ahora la embajada en Teherán este fin de semana. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Philip Hammond, viajará a Irán para reabrir la embajada allí, dijo a Reuters, una fuente anónima. Como se ve, aquellos dramáticos acontecimientos que nos tocó transmitir, por la diferencia horaria íbamos bien con los satélites en vivo, y ahora parecen que están decididos, por lo menos en Londres, a dar marcha atrás, recuperar su posicionamiento diplomático allí, y tratar de barrer bajo la alfombra aquel bochornoso espectáculo en que se afectó no solo la sede del Reino Unido, sino también las residencias diplomáticas, ¿no? Fluida situación, pero por lo demás no está menos fluida en la actualidad, aunque los temas sean otros y no dejen de cruzarse intereses de ambos países, ¿no? De una manera más o menos solapada. ¿Qué tenemos en los satélites? Nuevas demoliciones, demolición de un puente en Israel. Bueno, nada que favorezca a los palestinos, ¿no? Esto viene por Reuters. Si fuera el caso, lo bajaríamos en vivo, en directo, como es nuestra costumbre. No se muevan, breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Yaracuy le abrió las puertas al tricolor, una transformación que beneficia a más de 50.000 familias venezolanas. Con el apoyo de todos, pienso que vamos a seguir unidos así como vamos con la revolución, poco a poco, pero adelante. Este sábado a las 6 de la tarde, conoce cómo resplandece nuestra Venezuela tricolor. Más BTV, más revolución. El Esequibo es Venezuela. Deben saber, sobre todo nuestros niños, niñas, nuestra juventud, que el despojo sobre el Esequibo ha marcado nuestro país durante 2 siglos o más, porque además fue hecho con arrogancia y la prepotencia típica de los imperios, sobre todo el británico. Nadie piense que Venezuela va a renunciar a su justo derecho a recuperar el Esequibo. Nadie lo puede pensar en este mundo. Nuestra victoria es y debe ser siempre la paz. La guerra económica dispara los precios. 2002, sabotaje petrolero, guerra económica contra el pueblo. El pueblo venció. 2015, contrabando, acaparamiento y especulación. Guerra económica contra el pueblo. Contra la guerra económica, sigamos venciendo. En nuestro programa de hoy nos vamos a ocupar de los movimientos. El estudio y análisis del movimiento como fenómeno físico. Un movimiento físico es un cambio de posición de un cuerpo que se produce en el tiempo. Horizontes Matemática. Este sábado a las 9:30 de la mañana. Más BTV, más revolución. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y un nuevo capítulo, otra vuelta de tuerca en la tragedia griega. ¿Adivinen qué? Tsipras tira la toalla. Y no es para menos. ¿Cómo luchar contra la tristemente célebre doctrina neoliberal? ¿O acaso nos olvidamos del Caracazo y todo lo que costó? No solo en vidas y haciendas. Bueno, Grecia sigue siendo un epicentro. ¿Por qué?
Se lo vamos a mostrar con los protagonistas y los acontecimientos en pleno desarrollo. Era tarea imposible, pero el hombre hizo todo lo que pudo. Ya somos familiares con la arquitectura de la residencia del primer ministro, ¿no? Y luego las oficinas administrativas de aquel, sigue el hermoso cielo de Grecia y aquí tenemos al hombre. Να υποβάλω την παραίτησή μου καθώς και την παραίτηση της κυβέρνησης. Η λαϊκή εντολή που πήρα... Iré al presidente a presentar mi renuncia, así como la dimisión de todo el gobierno. El mandato que recibí el 25 de enero ha dejado de tener límites y ahora la gente debe decidir de nuevo. Εσείς με την ψήφο σας θα αποφανθείτε αν η συμφωνία που πετύχαμε... Usted con su voto decidirá si este acuerdo que hemos logrado es suficiente para este callejón sin salida que hemos llegado a superar, para que la economía rebote, para que nosotros finalmente podamos liberarnos de rescates y de la austeridad, es decir, del paquetazo neoliberal, ¿no? Mis compañeros griegos dejan a su criterio y a mi conciencia está tranquila. Me siento orgulloso de la batalla que mi gobierno y yo hemos peleado. Hemos luchado para mantenernos fieles a nuestras promesas, negociamos con fuerza e insistencia desde hace mucho tiempo, sostuvimos contra las presiones y chantajes la soberanía y es cierto que llegamos al límite, pero hicimos la edición griega un asunto internacional. Bueno, la pregunta del presidente es convocar elecciones lo más pronto posible. El mandato político de las elecciones del 25 de enero ha dejado de tener límites y ahora el pueblo griego tiene algo que decir, dijo Tsipras en este discurso televisado. Recién llegado de cerrar un acuerdo, un paquetazo de rescate, Tsipras ha optado por adelantar las elecciones para consolidar su posición después de casi un tercio de los legisladores de su propio partido se negara a respaldar el programa en el Parlamento la semana pasada, robándole la mayoría política que tenía garantizada. ¿Recuerdan los buenos tiempos? Hasta la victoria, Syriza Podemos, venceremos. Toda la solidaridad que venía de otras latitudes, como de la península ibérica a la península griega, no fue suficiente. Ahora usted con su voto decidirá si este acuerdo que hemos logrado es suficiente para que el callejón sin salida que habíamos llegado a superar, para que la economía rebote y para que nosotros finalmente nos liberemos de los planes de rescate y de la austeridad, dijo Tsipras. Pero una elección anticipada debería permitir capitalizar la popularidad entre los votantes griegos antes de las partes más difíciles del programa que comienzan ahora recién a sentirse las consecuencias de venderse al capitalismo neoliberal, ¿no? Podría ser que regresara al poder en una posición más fuerte, sin los rebeldes antirrescate en su propio partido radical Syriza de izquierda. Esta jugada de llamar a nuevas elecciones podría ser. Mis compañeros griegos los dejo a su criterio y mi conciencia está tranquila. Me siento orgulloso de la batalla, mi gobierno y yo hemos peleado. Hemos luchado para mantenernos fieles a nuestras promesas. Negociamos con fuerza y con insistencia para, desde hace mucho tiempo, llevar a cabo una acción contra las presiones y los chantajes. Llegamos al límite, es cierto, pero el tema griego es ahora un asunto internacional. Muy popular entre sus partidarios para tratar de hacer frente a la zona euro y los acreedores del Fondo Monetario Internacional y con la oposición en desorden, Tsipras espera que con esta jugada podría volver al poder y con una mayoría que le permitiera maniobrar mejor. Una encuesta de análisis Metron, 24 de julio, puso el apoyo de Syriza en 33,6%, por lo que es con mucho el partido más popular, pero no es suficiente para gobernar sin un socio de coalición. Así están las cosas. Y aquí, con más abrigo, pero sin corbata como siempre. Reunido con Merkel para llenar el camino de elecciones anticipadas, ha renunciado. Ya habíamos oído al líder de Podemos de España, Pablo Iglesias, ¿no?, dándole apoyo. Es más que evidente que esta decisión de rechazar la extensión no tiene otro propósito sino chantajear al pueblo griego y obstruir los procesos democráticos e ir a la lisa por el referéndum. No vamos a pedir desde el país donde nació la democracia ni el permiso del señor Schäuble, ni de Dijsselbloem,
para dar voz a la voluntad del pueblo. La democracia es la liberación, la democracia es una forma de salir de esto. Esta noche celebramos la victoria de la democracia, lo que nunca pasa los lunes, ya somos ganadores. Bajó un poco la presión sobre los bancos, la tercera edad puede recurrir a lo poco que le dejan sacar, pero que le permite sobrevivir, y ya no son las colas desesperadas ni los intentos de agredir a las máquinas expendedoras. Στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία την άδεια από τον κύριο Σόιμπλε και τον κύριο Ντάιζεμπλουμ για να δώσουμε το λόγο στον ελληνικό λαό. Δεν θα... Movilizaciones, pueblo europeo juntos, vean esto, la plaza Sintagma, de bote en bote y atrás el Parlamento. Alexis Tsipras se reunió con asesores de alto nivel para discutir si debe llamar elecciones anticipadas y lo hizo. Esto para sofocar una rebelión en su propio partido izquierdista Syriza. Y al mismo tiempo hizo un pago de 3,2 mil millones de euros al Banco Central Europeo sobre un bono de gobierno con vencimiento. Y dijo a la televisión estatal griega que está ajustado a convocar elecciones anticipadas después que los ministros han debido debatir abiertamente sobre lo que el gobierno debe hacer, después que un gran número de legisladores de izquierda se negó a respaldar el plan de rescate en el Parlamento. Es decir, el gobierno se queda sin que su propia bancada apoye el plan de rescate. Grecia recibió el primer tramo de los fondos de su nuevo préstamo de rescate el jueves, después que el Mecanismo Europeo de Estabilidad aprobó un rescate de 96 mil millones de dólares, casi nada. Las primeras cantidades, un tramo de 13 millones de euros, de los cuales 12 mil millones de euros se utilizarían para pagar la deuda, incluido un préstamo puente anterior y el bono del gobierno griego con vencimiento inminente. La suma inicial se pagó en efectivo, otros 10 millones de euros para la recapitalización de los bancos fue enviado a una cuenta separada. La gente puede, a causa de la naturaleza de los controles de capital que tenemos y por la recapitalización de los bancos, puede que crea que se ha completado esto, pero el sistema bancario con mayor confianza no es por ahora una realidad absoluta. Creo que estas elecciones, probablemente inminentes, son diferentes a las que tuvo lugar en 2012. No había habido acuerdo. Ahora lo que busca el renunciante es un gobierno con mayor base que le permita maniobrar y no tener oposición dentro de su propio partido. Bueno, Evangelos Siutis, jefe de acciones de la Guardia de Valores Fiduciarios, después de los encuentros a nivel internacional, las autoridades francesas y alemanas, Grecia recibió los primeros 13 millones de euros para ir estirando la arruga y Atenas estaba usando los fondos para pagar importantes sumas a plazos de la deuda, debido a que el Banco Central Europeo, una cantidad que no podría haberse permitido pagar sin el rescate de otras 18 naciones europeas que comparten el euro con Grecia. Los supervisores de fondos de rescate dieron la aprobación de la liberación el miércoles por la noche. Sin los préstamos de rescate, el tercer rescate de Grecia, el tercer tramo, en poco más de 5 años, el país habría incumplido sus deudas y se enfrentaría a ser forzado a irse de zona euro. El nuevo plan de rescate de 3 años, el desembolso de fondos, depende del gobierno griego implementar una serie de reformas, incluyendo aumentos, impuestos y recorte de gastos realmente muy fuertes y con un alto costo político, ¿no? La aceptación de las condiciones era un importante cambio de política para el primer ministro Alexis Tsipras y el gobierno de coalición entre su partido radical Syriza Izquierda y el pequeño nacionalista Griegos Independientes. Esto le ha costado una rebelión dentro de Syriza que amenaza con dividir el partido y podría conducir a elecciones anticipadas tan cerca como el mes que viene. Así se reflejó hoy en los que declaraban en el Parlamento. Tsipras ha estado contemplando sus opciones después de una votación parlamentaria para aprobar las condiciones de rescate llevado a decenas de sus propios legisladores del partido que votaron contra él.
Entre las opciones que se discuten son para él llamar a un voto de confianza en su gobierno o llamar a elecciones anticipadas. Ha optado aparentemente por la última. El gobierno ha dicho que su principal prioridad es asegurar la financiación del rescate y el reembolso del préstamo del Banco Central Europeo el jueves, después de lo cual se anunciará tal vez alguna otra medida. Aquí está el Ministerio de Economía, que es el epicentro de todas las interrogantes. Tsipras había ganado las elecciones de enero con las promesas de derogar las medidas de austeridad similares a los rescates anteriores de Grecia, pero dijo aceptar las demandas de los acreedores y asegurarse de que su país se mantenga en la zona euro, que según las encuestas de opinión han mostrado que la gran mayoría de su población quiere no salirse de la zona euro, aunque la economía ande como el diablo, ¿no? La línea dura dentro del partido lo han acusado de capitular a las demandas poco razonables que quieren hundir la economía griega aún más en la recesión. Pero Grecia recibió los primeros 13 millones de euros, 14,5 millones de dólares, el pago de su nuevo plan de rescate el jueves, con 12.000 millones de euros destinados para el pago de la deuda y el resto para tratar de lograr la solución de los atrasos a los proveedores del sector público. Atenas estaba usando los fondos para pagar 3.200 millones de euros, 3,5 millones de dólares, a plazos de la deuda debido a que jueves el Banco Central Europeo dio una cantidad que no podría haberse permitido pagar sin el rescate de otras 18 naciones europeas, como dijimos, que comparten el euro con Grecia y no quieren que un país como Grecia se salga de la zona euro. En fin, la tragedia griega continúa y no parece haber muchas soluciones a la vista. Los analistas van, vienen, las gráficas como las pueden ver. Αυτό σε μια μέρα που έχουμε την εκταμείευση της πρώτης δόσης από τη νέα συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στους δανειστές, την πληρωμή του ομολόγου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτό εξηγείται γιατί η ελληνική... Grecia recibió el primer tramo de los fondos de su nuevo préstamo de rescate el jueves, después que el Mecanismo Europeo de Estabilidad aprobó un rescate de hasta 86 millones de euros. Y las primeras cantidades del tramo de 13 millones de euros, de los cuales cerca de 12.000 millones de euros se utilizarían para pagar la deuda, incluido un préstamo puente anterior y en el bono del gobierno griego con vencimientos inminentes. Esta suma inicial se pagó en efectivo. Otros 10 millones de euros eran para la recapitalización de los bancos y fueron enviados a una cuenta separada en forma de notas ESM. Ahora bien, el ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, aseguró a los depositantes que ahora podían confiar en el sistema bancario griego y los instó a poner sus ahorros de nuevo en el país. Las primeras planas no dan muchas ilusiones. La gente, a causa de la naturaleza de los controles de capital que impusieron y la recapitalización de los bancos, creen que se ha completado para el 1 de enero del 2016 este trago amargo, pero como podemos ver, dice este hombre, el sistema bancario con mayor confianza, creo que el pueblo griego a partir de ahora ya ha escondido su dinero bajo el colchón, como dicen, o en el extranjero, y tal vez ahora puedan intentar traerlo de vuelta. También se habló del tema de las encuestas rápidas, ¿no? Creo que estas elecciones, a partir de lo que hemos oído, son probablemente inminentes nuevas elecciones. Y creo que son diferentes de las que tuvieron lugar en 2012. Y a las de 2012 no hubo acuerdo para que acudiéramos juntos a las urnas, para ver quién administraba o negociaba un acuerdo que nos salvara. Ahora estos acuerdos existen, dijo Tsakalotos. Tsipras sigue siendo muy popular en Grecia y se la juega. Aviones chocaron en pleno vuelo en Eslovaquia, en un espectáculo de ensayo, 7 muertos. 2 aviones con paracaidistas civiles que ensayaban un espectáculo aéreo chocaron en el aire el jueves en Eslovaquia, matando a 7 personas. Así lo dijo un portavoz de los servicios de rescate. Vehículos del servicio de emergencia y un helicóptero fueron vistos por un testigo de Reuters en el lugar donde los restos aún estaban ardiendo. Entre 20 y 40 personas estaban a bordo de los 2 aviones y los testigos dijeron haber visto a algunos de ellos saltando con sus paracaídas abiertos. Así lo publicó el sitio del diario Dnevnik. La realidad es que los helicópteros de ayuda poco pudieron hacer con lo que quedaba de los restos. Se hizo un puente aéreo, se movilizaron
de la manera más rápida posible los servicios de ayuda, pero hasta ahí. En el Cairo, Egipto, cierto clima de tensión hoy, Explosiones cerca del Cairo, elementos de seguridad heridos, coche bomba cerca de un edificio nada menos que de la institución de seguridad del Estado egipcio. Hirió a 30 personas madrugada del jueves, según la televisión estatal. Fuentes de seguridad inspeccionan el lugar de la explosión en Shubra al-Haima, un suburbio del Cairo donde había un vehículo destrozado y un cráter. Vean lo que era un bloque de motor ahí. Tremenda explosión. Tremenda. Comentarios en Twitter indicaron la explosión que dañó mucho el edificio, nada menos que de la Oficina de Seguridad del Estado. Y se escuchó retumbar en varias zonas de la capital egipcia. Mohamed Ali, un comerciante cercano, dijo que vio a un hombre estacionar un vehículo y que ese vehículo explotó después que se alejara él. Vean el cráter. Vean el cráter y cómo quedaron las paredes del frente. Volaron hasta las rejas. Los militantes basados en el Sinaí, que apoyan al grupo del Estado Islámico que controla partes de Irak y Siria, tienen una presencia en Egipto, desde la vecina Libia, han afirmado previamente la responsabilidad de los ataques contra las fuerzas de seguridad. Cientos de soldados y policías han sido asesinados desde que el ejército derrocó al presidente Mohamed Morsi en 2013, después de protestas masivas contra su gobierno. Desde entonces las cosas han ido de mal en peor. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi se ha comprometido a erradicar la militancia extrema, lo que él ha dicho es una amenaza existencial para todo el mundo árabe y para Occidente, agregó. Las autoridades egipcias han montado el operativo de seguridad más duro contra los militantes, el operativo más duro en toda la historia del país, atrayendo críticas de grupos de derechos humanos que acusan al gobierno de sofocar sangrientamente la disidencia. Este mes Al-Sisi aprobó una ley antiterrorista que establece tribunales especiales y protege a sus ejecutores en el rostro ante una insurgencia islamista que lleva 2 años de duración y que tienen como objetivo evidente derrocar a su gobierno. La ley ha sido objeto de críticas de grupos de derechos humanos que acusan a Al-Sisi de hacer retroceder las libertades ganadas en 2011 después del levantamiento que derrocó a Hosni Mubarak. Brasil, Angela Merkel. Estamos en la espectacular Brasilia y la canciller alemana Angela Merkel hace una visita relámpago en Brasil que significa un apoyo para su colega Merkel, a Rousseff. Desembarcó el miércoles en Brasil con un grupo de 12 ministros y viceministros para avanzar en las negociaciones con el gobierno de Dilma Rousseff en áreas como ciencia, tecnología y medio ambiente. Las dos mandatarios fueron víctimas de espionaje por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, la NSA. Discutirán también sobre la seguridad cibernética, un tema que ha llegado a la Organización de las Naciones Unidas gracias a la presión de ambas gobernantes. Himno alemán en plan alto. Guardia de honor en la imponente, una de las tantas obras de Niemeyer, ¿no? Aquí no hay que subir escalones, son suaves planos inclinados, muy elegantes. El tema central de la visita de menos de 24 horas es un compromiso sobre el cambio climático, con vistas a la 21ª conferencia de las partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Francia a finales de este año. Lo que le decía de los planos inclinados, ¿no? Suaves. Cualquiera puede subir niveles sin fatigarse. Y esto es La Habana donde lo pongan, ¿no? Carlos Antonio Lozada, delegado de la FARC, decía,
El consenso nacional es que no es válida para negociar en medio de las detonaciones y los sonidos de la batalla. Es consenso nacional que ya no tiene validez dialogar en medio de las detonaciones y el ruido de los fusiles. Por eso no se entienden estas agresiones a una guerrilla en tregua que, como es lógico, las unidades guerrilleras están en el derecho de responder apelando a la legítima defensa. Negociadores de la insurgencia en La Habana pidieron al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana organizar un encuentro con el Sumo Pontífice para definir la participación de un delegado del Vaticano en los diálogos de paz. La Fuerza Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, solicitaron una cita con el Papa Francisco y las negociaciones de paz que se llevaría a cabo durante la visita del máximo líder de la Iglesia Católica a Cuba entre el 19 y 22 de septiembre. Líderes de la insurgencia hicieron dicha petición al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Luis Augusto Castro, en encuentro el lunes en La Habana. Y Carter, Jimmy Carter, es noticia y no muy optimista. Hicieron una resonancia magnética y descubrieron que había 4 puntos de melanoma en mi cerebro, que son manchas muy pequeñas de unos 2 milímetros, si se puede imaginar que 1 milímetro es. Y me pongo mi primer tratamiento de radiación para el melanoma en mi cerebro esta tarde y entiendo que tendré 4 tratamientos programados en intervalos de 3 semanas. Jimmy Carter anuncia que tiene cáncer cerebral. Y hay que recordar que padre, madre y hermanos murieron de cáncer. En principio me sentí que estaba confinado a mi hígado, que la operación lo había retirado por completo, así que estaba bastante aliviado. Esta misma tarde tuvimos una resonancia magnética de la cabeza y el cuello y se notaba que había 4 lugares afectados en mi cerebro. Así que yo diría que la noche del día siguiente, hasta que volví a Emory, yo solo pensaba que tenía un par de semanas y se fueron. Pero yo estaba sorprendentemente cómodo. He tenido una maravillosa vida, miles de amigos, y he tenido una existencia emocionante y gratificante, así que fue sorprendentemente cómodo. Mucho más que mi esposa estaba junto a mí. Me sorprendió gratamente que no entré en una actitud de desesperación o enojo y nada de eso. Me sentí a gusto. Como Rosalind testificará, creo que para tener dudas sobre mi veracidad, no. Pero acabo de ser agradecido por todo lo que he recibido y por ella, y estoy listo para cualquier cosa y con ganas de una nueva aventura. Wonderful life. I've had thousands of friends and I've had an exciting and adventurous and gratifying existence. Tanto el presidente George W. Bush me llamó una vez, Bush padre me llamó ayer por la tarde, de nuevo. Me gustó mucho eso, y sus esposas también estuvieron al teléfono con ellos. El presidente Obama llamó, Bill Clinton, Hillary Clinton llamó, secretario de Estado. La primera vez que me llamaron en mucho tiempo. Se acordaron de mí, le faltó decir. Jimmy Carter anuncia entonces que tiene cáncer cerebral. La semana pasada el Centro Carter ya adelantó que el expresidente de 90 años se le había diagnosticado un cáncer que fue descubierto en una reciente cirugía a la que se sometió para eliminar un tumor en el hígado. En esta ocasión Carter señaló que el cefaloma se ha diseminado por otras partes del cuerpo y se someterá a tratamiento en el hospital Emory Healthcare de Atlanta. Bush Sr. called me yesterday afternoon again. I think I appreciated that very much, and their wives were there on the telephone with them. President Obama called, the Vice President called, Bill Clinton called, Hillary Clinton called, Secretary of State called. First time they've called me in a long time. Lo ha tomado de muy buen ánimo, de buena presencia, sin olvidar que padre y madre y varios hermanos tuvieron el mismo problema, con diferentes matices y presentaciones. Bueno, un viejo guerrero, fue oficial de la Armada, estuvo mucho tiempo en submarinos nucleares, pero no sé si pensar que fueron las radiaciones de los reactores o que es la genética, porque tiene 4 casos en sus más allegados en la familia. Bueno, tenemos un comunicado del Superior Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es una condena tajante al ataque paramilitar, ese miserable ataque. Otro, en el Táchira. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro condenan enérgicamente los sucesos acaecidos el día 19 del corriente en San Antonio del Táchira, en el que resultaron gravemente heridos
soldados jóvenes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, producto de una emboscada paramilitar, mientras realizaban funciones contra el crimen transnacional y el contrabando de extracción y por encima de toda labor, defendiendo el derecho a la paz de los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro Moros acordó el cierre de la frontera con la República de Colombia en el estado Táchira por 72 horas. Y ha hecho un llamado al gobierno del hermano país para que se refuercen los mecanismos de cooperación existentes entre nuestras naciones y garantizar así la captura de estos grupos paramilitares y combatir efectivamente los delitos fronterizos. Venezuela se hace respetar. Nada la acobarda. El Estado venezolano defenderá con todos sus medios la integridad de nuestra población, así como la vida de nuestros valientes efectivos militares, que se arriesgan en defensa de la patria de Bolívar y Chávez. Todo nuestro pueblo expresa hoy su solidaridad con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con la juventud venezolana. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela elevará todas las iniciativas en el campo político y diplomático para buscar, junto con el gobierno de la República de Colombia, que se cumplan los acuerdos del encuentro presidencial realizado en Cartagena en agosto de 2014 y así intensificar de manera conjunta el combate a todos los delitos contra nuestro pueblo. Caracas, 20 de agosto de 2015. Una más. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Deseo expresar mi solidaridad personal con nuestras Fuerzas Armadas. Y creo que me conocen bien. Llevo 40 años dando clases ad honorem. Llevo, creo que condecoraciones, condecoraciones de todos los componentes. Y realmente no quiero seguir hablando porque la indignación me puede hacer decir cosas que no corresponden en este espacio y en este momento. Disponga usted de las cámaras, señor director. De sábado a las 9:30 de la mañana. Más BTV, más revolución. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y un nuevo capítulo, otra vuelta de tuerca en la tragedia griega. ¿Adivinen qué? Tsipras tira la toalla. Y no es para menos. ¿Cómo luchar contra la tristemente célebre doctrina neoliberal? ¿O acaso nos olvidamos del Caracazo y todo lo que costó? No solo en vidas y haciendas. Bueno, Grecia sigue siendo un epicentro. ¿Por qué? Se lo vamos a mostrar con los protagonistas y los acontecimientos en pleno desarrollo. Era tarea imposible, pero el hombre hizo todo lo que pudo. Ya somos familiares con la arquitectura de la residencia del primer ministro, ¿no? Y luego las oficinas administrativas de aquel, sigue el hermoso cielo de Grecia y aquí tenemos al hombre. Να υποβάλω την παραίτησή μου καθώς και την παραίτηση της κυβέρνησης. Η λαϊκή εντολή που πήρα... Iré al presidente a presentar mi renuncia, así como la dimisión de todo el gobierno. El mandato que recibí el 25 de enero ha dejado de tener límites y ahora la gente debe decidir de nuevo. Εσείς με την ψήφο σας θα αποφανθείτε αν η συμφωνία που πετύχαμε. Usted con su voto decidirá si este acuerdo que hemos logrado es suficiente para este callejón sin salida que hemos llegado a superar, para que la economía rebote, para que nosotros finalmente podamos liberarnos de rescates y de la austeridad, es decir, del paquetazo neoliberal, ¿no? Ελληνίδες, Έλληνες, επαφίεμαι. Mis compañeros griegos dejan a su criterio y a mi conciencia está tranquila. Me siento orgulloso de la batalla que mi gobierno y yo hemos peleado. Όλο αυτό το διάστημα να παραμείνουμε πιστοί σε όσα υποσχεθήκαμε. Hemos luchado para mantenernos fieles a nuestras promesas, negociamos con fuerza e insistencia desde hace mucho tiempo, sostuvimos
contra las presiones y chantajes la soberanía, y es cierto que llegamos al límite, pero hicimos la edición griega un asunto internacional. Bueno, la pregunta del presidente es convocar elecciones lo más pronto posible. El mandato político de las elecciones del 25 de enero ha dejado de tener límites y ahora el pueblo griego tiene algo que decir, dijo Tsipras en este discurso televisado. Recién llegado de cerrar un acuerdo, un paquetazo de rescate, Tsipras ha optado por adelantar las elecciones para consolidar su posición después de casi un tercio de los legisladores de su propio partido se negara a respaldar el programa en el Parlamento la semana pasada, robándole la mayoría política que tenía garantizada. ¿Recuerdan los buenos tiempos? Hasta la victoria. Syriza Podemos, venceremos. Toda la solidaridad que venía de otras latitudes, como de la península ibérica a la península griega, no fue suficiente. Ahora usted con su voto decidirá si este acuerdo que hemos logrado es suficiente para que el callejón sin salida que habíamos llegado a superar, para que la economía rebote y para que nosotros finalmente nos liberemos de los planes de rescate y de la austeridad, dijo Tsipras. Pero una elección anticipada debería permitir capitalizar la popularidad entre los votantes griegos antes de las partes más difíciles del programa que comienzan ahora recién a sentirse las consecuencias de venderse al capitalismo neoliberal, ¿no? Podría ser que regresara al poder en una posición más fuerte, sin los rebeldes antirrescate en su propio partido radical Syriza de izquierda. Esta jugada de llamar a nuevas elecciones podría ser. Mis compañeros griegos los dejo a su criterio y mi conciencia está tranquila. Me siento orgulloso de la batalla, mi gobierno y yo hemos peleado. Hemos luchado para mantenernos fieles a nuestras promesas. Negociamos con fuerza y con insistencia para, desde hace mucho tiempo, llevar a cabo una acción contra las presiones y los chantajes. Llegamos al límite, es cierto, pero el tema griego es ahora un asunto internacional. Muy popular entre sus partidarios para tratar de hacer frente a la zona euro y los acreedores del Fondo Monetario Internacional y con la oposición en desorden. Tsipras espera que con esta jugada podría volver al poder y con una mayoría que le permitiera maniobrar mejor. Una encuesta de análisis Metron, 24 de julio, puso el apoyo de Syriza en 33,6%, por lo que es con mucho el partido más popular, pero no es suficiente para gobernar sin un socio de coalición. Así están las cosas. Y aquí, con más abrigo, pero sin corbata como siempre. Reunido con Merkel para llenar el camino de elecciones anticipadas, ha renunciado. Ya habíamos oído al líder de Podemos de España, Pablo Iglesias, ¿no?, dándole apoyo. Es más que evidente que esta decisión de rechazar la extensión no tiene otro propósito sino chantajear al pueblo griego y obstruir los procesos democráticos e ir a la lisa por el referéndum. No vamos a pedir desde el país donde nació la democracia ni el permiso del señor Schäuble ni de Dijsselbloem para dar voz a la voluntad del pueblo. La democracia es la liberación, la democracia es una forma de salir de esto. Esta noche celebramos la victoria de la democracia, lo que nunca pasa los lunes, ya somos ganadores. Bajó un poco la presión sobre los bancos, la tercera edad puede recurrir a lo poco que le dejan sacar, pero que le permite sobrevivir, y ya no son las colas desesperadas ni los intentos de agredir a las máquinas expendedoras. Στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία την άδεια από τον κύριο Σόιμπλε και τον κύριο Ντάιζεμπλουμ για να δώσουμε το λόγο στον ελληνικό λαό. Δεν θα... Movilizaciones, pueblo europeo juntos, vean esto, la plaza Sintagma, de bote en bote y atrás el Parlamento. Alexis Tsipras se reunió con asesores de alto nivel para discutir si debe llamar elecciones anticipadas y lo hizo. Esto para sofocar una rebelión en su propio partido izquierdista Syriza. Y al mismo tiempo hizo un pago de 3,2 mil millones de euros al Banco Central Europeo sobre un bono de gobierno con vencimiento
Y dijo a la televisión estatal griega que está ajustado a convocar elecciones anticipadas después que los ministros han debido debatir abiertamente sobre lo que el gobierno debe hacer, después que un gran número de legisladores de izquierda se negó a respaldar el plan de rescate en el Parlamento. Es decir, el gobierno se queda sin que su propia bancada apoye el plan de rescate. Grecia recibió el primer tramo de los fondos de su nuevo préstamo de rescate el jueves, después que el Mecanismo Europeo de Estabilidad aprobó un rescate de 96.000 millones de dólares, casi nada. Las primeras cantidades, un tramo de 13 millones de euros, de los cuales 12.000 millones de euros se utilizarían para pagar la deuda, incluido un préstamo puente anterior y el bono del gobierno griego con vencimiento inminente. La suma inicial se pagó en efectivo, otros 10 millones de euros para la recapitalización de los bancos fue enviado a una cuenta separada. La gente puede, a causa de la naturaleza de los controles de capital que tenemos y por la recapitalización de los bancos, puede que crea que se ha completado esto, pero el sistema bancario con mayor confianza no es por ahora una realidad absoluta. Creo que estas elecciones, probablemente inminentes, son diferentes a las que tuvo lugar en 2012. No había habido acuerdo. Ahora lo que busca el renunciante es un gobierno con mayor base que le permita maniobrar y no tener oposición dentro de su propio partido. Bueno, Evangelos Iutis, jefe de acciones de la Guardia de Valores Fiduciarios, después de los encuentros a nivel internacional, las autoridades francesas y alemanas, Grecia recibió los primeros 13 millones de euros para ir estirando la arruga y Atenas estaba usando los fondos para pagar importantes sumas a plazos de la deuda, debido a que el Banco Central Europeo, una cantidad que no podría haberse permitido pagar sin el rescate de otras 18 naciones europeas que comparten el euro con Grecia. Los supervisores de fondos de rescate dieron la aprobación de la liberación el miércoles por la noche. Sin los préstamos de rescate, el tercer... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Prueba de ello, vuelven algunos fantasmas del pasado pero con la peligrosa versión moderna. ¿Recuerdan algunos los que tienen edad, o los que han leído si no tienen edad, la sangrienta guerra de Corea a mediados del siglo pasado? ¿Recuerdan ustedes las viejas historias de guerra de Sebastopol? Bueno, ambas vuelven, pero vean cómo. Allá en Sebastopol, Rusia y China mueven sus diferentes y ahora coaligadas en estas especialísimas maniobras, flotas de guerra, con todo lo que representan en el aspecto submarino y aeronaval, y en aquella legendaria posición, tomada como puerto de llamada, hacen una demostración de músculo interesantísima, que si la vemos dando vuelta al planeta, nos vamos hacia Oriente, y volvemos por Occidente. Vean qué cerquita del norte de nuestro continente. Allí están. El mensaje es claro. Ahora, el otro es las Coreas. Hablábamos de la sangrienta guerra de Corea a mediados del siglo pasado. Resulta que hay que recordar siempre que en el paralelo 38 que divide Corea del Norte de Corea del Sur no se estableció ningún acuerdo de paz. Apenas se firmó un alto al fuego y se establecieron medidas de permanente y continua vigilancia de un bando a otro. Y aquí los grandes generales de 4 estrellas que salieron triunfantes del Teatro de Operaciones de Europa y dijeron esto es pan comido, se estrellaron aparatosamente. Bueno, justamente por esas latitudes ahora están haciendo maniobras, como les decíamos, las flotas combinadas de estas dos grandes potencias.
Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para ver realmente lo que está pasando allí. ¿Qué tenemos? El gran despliegue de los camarógrafos y el gran despliegue de las flotas. ¿Pero qué flotas? La flota armada china llega al puerto ruso para maniobras conjuntas. Y estamos hablando del histórico Vladivostok. La flota armada china llegó al puerto de Vladivostok y las maniobras de los buques de guerra chinos y rusos se saludaron con salvas de 21 cañonazos, como es de tradición y estilo, en la ceremonia de bienvenida. Este año se organizan 2 maniobras conjuntas. Representan la cooperación amistosa. Bueno, en rigor deberían ser combinadas, no conjuntas. Conjuntas no con las propias fuerzas. El pan y la sal. La tradicional bienvenida rusa. Este año, como les decíamos, organizan 2 ejercicios conjuntos y representan la cooperación amistosa entre las 2 armadas de guerra. Un nuevo paso adelante con base a las maniobras de la última vez. Se llevan a cabo a un nivel superior, con más desarrollo. Digo, Wang Hai, comandante de la Armada y vicedirector de la fase del ejercicio. En la segunda fase, 2015, contaremos con 22 buques de guerra, 20 aviones, 40 equipos anfibios, más de 500 efectivos del Cuerpo de Infantería de Marina para participar en el simulacro, dijo la contraparte rusa Alexander Fedotenkov, comandante de la Armada y director de la parte rusa de la maniobra. El simulacro tiene un nombre código, Conjunta Mar 2015-2. Se lleva a cabo del 20 de agosto al 28 en el Golfo de Pedro el Grande. Y el simulacro naval entre China y Rusia anterior fue la serie 1, se llevó a cabo en el mar Mediterráneo en el mes de mayo. Mientras tanto, para complicar las cosas, Corea del Sur dijo que disparó decenas de proyectiles de artillería hacia Corea del Norte, después de que el norte lanzó un proyectil hacia la gigantesca red de altavoces de alta potencia de Corea del Sur, que transmitían a todo volumen transmisiones contra Pyongyang cuando se intensificó la tensión en la península. Ahora, la OTAN desde luego tiene observadores en todo esto, y en Riga y en Latvia aparecen personajes. Ahí tienen un veterano de Vietnam derribado como piloto naval, McCain. Vean la protuberancia en su maxilar izquierdo. Ahí luchó contra un cáncer también. Años prisionero después que lo derribaron sobre Vietnam. Los brazos con las fracturas mal soldadas. Y aquí estaba la presidenta lituana Dalia Grybauskaitė con sus pares occidentales. Y ella decía, el objetivo principal de estas reuniones e intereses conjuntos no es estar contra nadie, sino concretar una alianza de fuerza, porque vemos los ataques no convencionales, como ataques cibernéticos, ataques a información y propaganda, y es exactamente por eso que se creó este centro, no solo para descubrir las mentiras y los ataques electrónicos, cibernéticos, sino también para desmantelarlos. The lies and attacks, but also to dismantle them. La guerra no solo en el teatro de operaciones, sino la alternativa, como siempre hemos planteado, en los medios electrónicos de comunicación. McCain dijo, creo que todo el mundo sabe que el presidente ruso Vladimir Putin está llevando a cabo una campaña de propaganda y campaña de desinformación, sobre todo dirigida a los países del Báltico, sino también a Ucrania y también a otros países de la OTAN en la región, y que la desinformación ha tenido algún efecto. Todo con los miembros de habla rusa, los ciudadanos de los países bálticos, así que la desinformación no es nueva, se ha llevado a cabo durante siglos, pero creo que estamos en el centro para poder ayudar a conseguir la verdad y la realidad a la gente, sobre todo a los miembros de la OTAN, incluyendo los países bálticos, y estoy convencido de que podemos contrarrestar la propaganda porque la propaganda es falsa. Y esa información, esta institución tendrá vital importancia para desmantelarla y para que se sepa la verdad. Y la verdad siempre triunfa.
Bueno, toda esta parafernalia y las ceremonias para crear un centro para contrarrestar lo que dicen es la propaganda de Rusia, combatir la guerra cibernética. Hoy vemos ataques contra la OTAN y hay que estar enfrente. Estas son las fronteras en Corea del Norte y Corea del Sur, las grandes antenas, los grandes mástiles para hacer flamear gigantescas banderas y también para transmitir. El paralelo 38 no es el lugar donde se firmó la paz, no hay tal paz. Simplemente se llegó a un estado neutro, pero la propaganda y la agresión va de todas maneras. Esto que ven allí forma parte también de una red no solo de luces, sino de gigantescos altoparlantes para propagar mensajes auditivos de una manera que uno no se imaginaría que puede existir. Es decir, esto es la madre de todas las posibilidades de transmitir con amplificación de sonido. Gigantescos altoparlantes para una guerra de información permanente y de nervios también entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esto que nos parece un contrasentido hoy en día es una razón de peso en esta frontera caliente. Material de archivo muestra los altavoces en el área fronteriza entre las dos Coreas. Corea del Sur disparó decenas de proyectiles de artillería hacia Corea del Norte el jueves 20 de agosto, después de que el norte disparó un proyectil hacia los altavoces de Corea del Sur que habían transmitido a todo volumen contra Pyongyang y por orden del Ministerio de Defensa en Seúl. Corea del Norte no respondió de inmediato a los tiros del sur, mientras que las tensiones siguen aumentando peligrosamente. Rescate de Grecia al tercer tramo, en poco más de 5 años, el país habría incumplido sus deudas y se enfrentaría a ser forzado a irse de zona euro. El nuevo plan de rescate de 3 años, el desembolso de fondos, depende del gobierno griego, implementar una serie de reformas incluyendo aumentos, impuestos y recorte de gastos realmente muy fuertes y con un alto costo político, ¿no? La aceptación de las condiciones era un importante cambio de política para el primer ministro Alexis Tsipras y el gobierno de coalición entre su partido radical Syriza Izquierda y el pequeño nacionalista Griegos Independientes. Esto le ha costado una rebelión dentro de Syriza que amenaza con dividir el partido y podría conducir a elecciones anticipadas tan cerca como el mes que viene. Así se reflejó hoy en los que declaraban en el Parlamento. Tsipras ha estado contemplando sus opciones después de una votación parlamentaria para aprobar las condiciones de rescate llevado a decenas de sus propios legisladores del partido que votaron contra él. Entre las opciones que se discuten son para él llamar a un voto de confianza en su gobierno o llamar a elecciones anticipadas. Ha optado aparentemente por la última. El gobierno ha dicho que su principal prioridad es asegurar la financiación del rescate y el reembolso del préstamo del Banco Central Europeo el jueves, después de lo cual se anunciarán tal vez alguna otra medida. Aquí está el Ministerio de Economía, que es el epicentro de todas las interrogantes. Tsipras había ganado las elecciones de enero con las promesas de derogar las medidas de austeridad similares a los rescates anteriores de Grecia, pero dijo aceptar las demandas de los acreedores y asegurarse de que su país se mantenga en la zona euro, que según las encuestas de opinión han mostrado que la gran mayoría de su población quiere no salirse de la zona euro, aunque la economía ande como el diablo, ¿no? La línea dura dentro del partido lo han acusado de capitular a las demandas poco razonables que quieren hundir la economía griega aún más en la recesión. Pero Grecia recibió los primeros 13 millones de euros, 14,5 millones de dólares, el pago de su nuevo plan de rescate el jueves, con 12,000 millones de euros destinados para el pago de la deuda y el resto para tratar de lograr la solución de los atrasos a los proveedores del sector público. Atenas estaba usando los fondos para pagar 3.200 millones de euros, 3,5 millones de dólares, a plazos de la deuda debido a que jueves el Banco Central Europeo dio una cantidad que no podría haberse permitido pagar sin el rescate de otras 18 naciones europeas, como dijimos, que comparten el euro con Grecia y no quieren que un país como Grecia se salga de la zona euro. En fin, la tragedia griega continúa y no parece haber muchas soluciones a la vista.
Los analistas van, vienen, las gráficas como las pueden ver. Αυτό σε μια μέρα που έχουμε την εκταμείευση της πρώτης δόσης από τη νέα συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στους δανειστές, την πληρωμή του ομολόγου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτό εξηγείται γιατί η ελληνική... Grecia recibió el primer tramo de los fondos de su nuevo préstamo de rescate el jueves, después que el Mecanismo Europeo de Estabilidad aprobó un rescate de hasta 86 millones de euros. Y las primeras cantidades del tramo de 13 millones de euros, de los cuales cerca de 12.000 millones de euros se utilizarían para pagar la deuda, incluido un préstamo puente anterior y en el bono del gobierno griego con vencimientos inminentes. Esta suma inicial se pagó en efectivo. Otros 10 millones de euros eran para la recapitalización de los bancos y fueron enviados a una cuenta separada en forma de notas ESM. Ahora bien, el ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, aseguró a los depositantes que ahora podían confiar en el sistema bancario griego y los instó a poner sus ahorros de nuevo en el país. Las primeras planas no dan muchas ilusiones. La gente, a causa de la naturaleza de los controles de capital que impusieron y la recapitalización de los bancos, creen que se ha completado para el 1 de enero del 2016 este trago amargo, pero como podemos ver, dice este hombre, el sistema bancario con mayor confianza, creo que el pueblo griego a partir de ahora ya ha escondido su dinero bajo el colchón, como dicen, o en el extranjero, y tal vez ahora puedan intentar traerlo de vuelta. También se habló del tema de las encuestas rápidas, ¿no? Creo que estas elecciones, a partir de lo que hemos oído, son probablemente inminentes, nuevas elecciones, y creo que son diferentes de las que tuvieron lugar en 2012, y a las de 2012 no hubo acuerdo para que acudiéramos juntos a las urnas, para ver quién administraba o negociaba un acuerdo que nos salvara. Ahora estos acuerdos existen, dijo Tsakalotos. Tsipras sigue siendo muy popular en Grecia y se la juega. Aviones chocaron en pleno vuelo en Eslovaquia, en un espectáculo de ensayo, 7 muertos. 2 aviones con paracaidistas civiles que ensayaban un espectáculo aéreo chocaron en el aire el jueves en Eslovaquia, matando a 7 personas. Así lo dijo un portavoz de los servicios de rescate. Vehículos del servicio de emergencia y un helicóptero fueron vistos por un testigo de Reuters en el lugar donde los restos aún estaban ardiendo. Entre 20 y 40 personas estaban a bordo de los 2 aviones y los testigos dijeron haber visto a algunos de ellos saltando con sus paracaídas abiertos. Así lo publicó el sitio del diario Dnevnik. La realidad es que los helicópteros de ayuda poco pudieron hacer con lo que quedaba de los restos. Se hizo un puente aéreo, se movilizaron de la manera más rápida posible los servicios de ayuda, pero hasta ahí. En el Cairo, Egipto, cierto clima de tensión hoy, Explosiones cerca del Cairo, elementos de seguridad heridos, coche bomba cerca de un edificio nada menos que de la institución de seguridad del Estado egipcio. Hirió a 30 personas madrugada del jueves, según la televisión estatal. Fuentes de seguridad inspeccionan el lugar de la explosión en Shubra al-Haima, un suburbio del Cairo donde había un vehículo destrozado y un cráter. Vean lo que era un bloque de motor ahí. Tremenda explosión. Tremenda. Comentarios en Twitter indicaron la explosión que dañó mucho el edificio, nada menos que de la Oficina de Seguridad del Estado. Y se escuchó retumbar en varias zonas de la capital egipcia. Mohamed Ali, un comerciante cercano, dijo que vio a un hombre estacionar un vehículo y que ese vehículo explotó después que se alejara él. Vean el cráter. Vean el cráter y cómo quedaron las paredes de enfrente. Volaron hasta las rejas. Los militantes basados en el Sinaí, que apoyan al grupo del Estado Islámico que controla partes de Irak y Siria, tienen una presencia en Egipto, desde la vecina Libia, han afirmado previamente la responsabilidad de los ataques contra las fuerzas de seguridad. Cientos de soldados y policías han sido asesinados desde que el ejército derrocó al presidente Mohamed Morsi en 2013, después de protestas masivas contra su gobierno. Desde entonces las cosas han ido de mal en peor. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi se ha comprometido a erradicar la militancia extrema, lo que él ha dicho es una amenaza existencial para todo el mundo árabe y para Occidente, agregó. Las autoridades egipcias han montado el operativo de seguridad más duro contra los militantes
el operativo más duro en toda la historia del país, atrayendo críticas de grupos de derechos humanos que acusan al gobierno de sofocar sangrientamente la disidencia. Este mes Al-Sisi aprobó una ley antiterrorista que establece tribunales especiales y protege a sus ejecutores en el rostro ante una insurgencia islamista que lleva 2 años de duración y que tienen como objetivo evidente derrocar a su gobierno. La ley ha sido objeto de críticas de grupos de derechos humanos que acusan a Sisi de hacer retroceder las libertades ganadas en 2011 después del levantamiento que derrocó a Hosni Mubarak. Brasil, Angela Merkel. Estamos en la espectacular Brasilia y la canciller alemana Angela Merkel hace una visita relámpago en Brasil que significa un apoyo para su colega Merkel, a Rousseff. Desembarcó el miércoles en Brasil con un grupo de 12 ministros y viceministros para avanzar en las negociaciones con el gobierno de Dilma Rousseff en áreas como ciencia, tecnología y medio ambiente. Las dos mandatarios fueron víctimas de espionaje, los niños en situación de vulnerabilidad y los migrantes que mueren. También nos enfrentamos a un reto de seguridad. Hay que procesar a los contrabandistas humanos que pertenecen a organizaciones criminales y desmantelar estas organizaciones. Nacional soit poursuivi et que leur organisation soit démantelée. Y necesitamos enviar una señal fuerte aquí en Calais para decir que nadie puede cruzar esta frontera que supervisamos en forma conjunta. Luego hizo un reconto y dijo: foto oportunidad y nueva declaración. It's more than 25%. Cazeneuve habló en inglés y dijo: durante el año pasado más del 25% de los inmigrantes ilegales que fueron detenidos por nuestras fuerzas de seguridad francesas. Y nos gustaría estar claros, estamos involucrados en este proceso, fuertemente involucrados con un alto nivel de medios, con nuevas herramientas para ser más eficientes. Y en Francia estamos realmente decididos a tener éxito y alcanzar la meta. La meta porque tenemos un alto nivel de bandas ilegales que ahora están ya en prisión y las que faltan. Of illegal gangs who are now imprisoned. En suma, Francia y el Reino Unido hablan de inmigrantes ilegales. El secretario de Interior británico Theresa May y el ministro del Interior francés Bernard Cazeneuve se reunieron a la entrada del Eurotúnel, por donde pasa el tren que va también debajo del Canal de la Mancha, para anunciar un nuevo centro de mando conjunto dirigido por la policía de ambos países. El centro tendrá como objetivo coordinar mejor la inteligencia de encontrar y perturbar a las bandas de tráfico de inmigrantes ilegales e informará de manera rutinaria a la señora ministra de Interior inglesa y al ministro de Interior francés Cazeneuve. Los dos gobiernos también acordaron reforzar la seguridad en el túnel, que es un túnel de 50 kilómetros, ¿no?, que pasa debajo del Canal de la Mancha. Sebastopol, Crimea, la histórica ciudad de tantos combates, pero aquí los combates son de boxeo. Famoso boxeador estadounidense Roy Jones solicita a Putin la ciudadanía rusa. Al referirse a las perspectivas de montar un negocio en Rusia, Jones aseguró que si tuviera un pasaporte ruso, le sería más fácil viajar al país. De acuerdo con el promotor Vladimir Uyunov, citado por el diario Rossiyskaya Gazeta, la leyenda del boxeo planea fomentar ese deporte en Rusia, ayudando a preparar a campeones locales. Vladimir Vladimirovich Putin, por su parte, respondió que podría satisfacer su solicitud de ciudadanía, siempre y cuando el deportista relacione gran parte de su vida con la actividad en Rusia. El profesional del boxeo también aseguró al líder ruso que comparte una pasión con él, el judo, y añadió que el deporte podría servir como puente de acercamiento entre Rusia y Estados Unidos. Recordemos que Vladimir Putin es un gran judoka, ¿no? Bueno, Jones escuchó la traducción y dijo: es por eso que quería venir aquí, y por eso también estoy aquí. Mientras tanto, en Kiev, Ucrania, Petro Poroshenko, el presidente, decía: el orden del día
de la reunión de Berlín sobre nuestros problemas es muy amplio. Es evidente que la primera prioridad es el problema de la seguridad, a pesar de que se observa cierta disminución sustancial en el número de los bombardeos ayer y antes de ayer. Hoy es evidente que no estamos satisfechos con el grado de aplicación de los puntos claves, las obligaciones de la parte rusa que se comprometió a retirar la artillería de gran calibre y los vehículos militares. Y luego agregó Poroshenko. Tarea clave para las autoridades de Ucrania es la creación de gran alcance de la comunidad internacional como una coalición unida que debe detener al agresor. Se trata de acciones bien coordinadas en el este del país y las medidas bien coordinadas sobre el no reconocimiento a la anexión de Crimea, y tiene especial importancia ahora después de la visita ilegal, dice él, del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, en territorio de Crimea y cercano a Crimea. En suma, la escalada de violencia en el este de Ucrania será tema clave en Berlín, dice Poroshenko. Poroshenko hizo sus comentarios en una ceremonia con oficiales de inteligencia donde los condecoró. Como militar de Kiev, anunció otros 4 soldados ucranianos habían muerto y otros 14 heridos. En Teherán se recuerda el momento en que los jóvenes asaltaron la residencia y la embajada del Reino Unido, el ataque a la embajada británica en Irán el 29 de noviembre de 2011, recordarán los que nos ven de hace años cómo lo transmitimos prácticamente en vivo, cuando alrededor de 1000 manifestantes atacaron la embajada británica en Teherán. Varias personas, presuntamente estudiantes universitarios, tomaron por asalto la embajada del Reino Unido y otro complejo diplomático en Teherán, saqueando las oficinas y robando documentos. Varias personas heridas tras la intervención de las fuerzas de seguridad iraníes para proteger la sede. Se llevó lo suyo el retrato de la reina también, ¿no? Y la pusieron boca abajo. El régimen del Reino Unido ha impuesto numerosas sanciones a Irán por su preocupación respecto al programa nuclear de Irán, dijeron, a raíz de un informe elaborado por el Organismo Internacional de Energía Atómica en noviembre de 2011. El gobierno británico ha bloqueado todas las instituciones financieras en el Reino Unido para hacer negocios con su contraparte en Irán, incluyendo el Banco Central de Irán. Irán respondió con la aprobación de un proyecto de ley para reducir sus lazos con el Reino Unido, incluyendo el requisito de que ambos países retiren sus embajadores en el otro para reducir el nivel de las relaciones diplomáticas. Y esto nos recuerda a qué nivel llegó. Gran Bretaña va a reabrir ahora la embajada en Teherán este fin de semana. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Philip Hammond, viajará a Irán para reabrir la embajada allí, dijo a la Reuters, una fuente anónima. Como se ve, aquellos dramáticos acontecimientos que nos tocó transmitir, por la diferencia horaria íbamos bien con los satélites en vivo, y ahora parecen que están decididos, por lo menos en Londres, a dar marcha atrás, recuperar su posicionamiento diplomático allí, y tratar de barrer bajo la alfombra aquel bochornoso espectáculo en que se afectó no solo la sede del Reino Unido, sino también las residencias diplomáticas, ¿no? Fluida situación, pero por lo demás no está menos fluida en la actualidad, aunque los temas sean otros y no dejen de cruzarse intereses de ambos países, ¿no? De una manera más o menos solapada. ¿Qué tenemos en los satélites? Nuevas demoliciones, demolición de un puente en Israel. Bueno, nada que favorezca a los palestinos, ¿no? Esto viene por Reuters. Si fuera el caso, lo bajaríamos en vivo, en directo, como es nuestra costumbre. No se muevan, breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Yaracuy le abrió las puertas al tricolor, una transformación que beneficia a más de 50.000 familias venezolanas. Con el apoyo de todos, pienso que vamos a seguir unidos así como vamos con la revolución, poco a poco, pero adelante. Este sábado a las 6 de la tarde, conoce cómo resplandece nuestra Venezuela tricolor. Más BTV, más revolución. El Esequibo es Venezuela. Debe saber, sobre todo nuestros niños, niñas, nuestra juventud, que el despojo sobre el Esequibo
ha marcado nuestro país durante 2 siglos o más, porque además fue hecho con arrogancia y la prepotencia típica de los imperios, sobre todo el británico. Nadie piense que Venezuela va a renunciar a su justo derecho a recuperar el Esequibo. Nadie lo puede pensar en este mundo. Nuestra victoria es y debe ser siempre la paz. La guerra económica dispara los precios. 2002, sabotaje petrolero, guerra económica contra el pueblo. El pueblo venció. 2015, contrabando, acaparamiento y especulación. Guerra económica contra el pueblo. Contra la guerra económica, sigamos venciendo. En nuestro programa de hoy nos vamos a ocupar de los movimientos. El estudio y análisis del movimiento como fenómeno físico. Un movimiento físico es un cambio de posición de un cuerpo que se produce en el tiempo. Horizontes Matemática. En esta península. Corea del Sur dijo que su equipo de detección había visto la trayectoria de un proyectil norcoreano sospechoso lanzado en torno a las 15:52, 6:52 GMT, pero que no parecía haber dañado a ningún altavoz. El proyectil norcoreano sospechoso aterrizó en un área de 35 millas, 60 kilómetros al norte de Seúl, en la parte occidental de la zona fronteriza, dijo el Ministerio de Defensa. Los residentes de Corea del Sur en la zona recibieron la orden de evacuar. La Oficina Presidencial de Corea del Sur dijo que se convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad Nacional. La tensión entre las dos Coreas ha aumentado desde principios de este mes cuando las explosiones de minas en la zona desmilitarizada provocaron heridas a soldados surcoreanos. Seúl acusó a Corea del Norte de sentar minas en el territorio y Pyongyang lo ha negado. Seúl comenzó a lanzar propaganda contra Corea del Norte por los altavoces. Corea del Sur mantendrá los altavoces en la frontera pese a las amenazas, dijeron. Pyongyang, cuyo líder veíamos allí frente a la Plana Mayor, amenaza con responder a la guerra psicológica de Seúl. La transmisión para el norte a través de altavoces va a continuar, indica la agencia, citando al Ministerio de Defensa surcoreano. Anteriormente, Corea del Norte llamó al sur a tomar medidas prácticas para poner fin a la propaganda de la frontera. Esto es Seúl, altos oficiales y presidente de Corea, Park Geun-hye. El presidente surcoreano presidió la reunión del Consejo de Seguridad después de los bombardeos del norte. Park Geun-hye presidió la reunión del Consejo Nacional de Seguridad del jueves 20. Corea del Sur dijo que disparó decenas de proyectiles de artillería hacia Corea del Norte el jueves, después que el norte lanzó un proyectil hacia un altavoz de Corea del Sur que transmitía a todo volumen contra Pyongyang cuando se intensificaba la tensión en la península. Corea del Norte no disparó de nuevo, pero más tarde advirtió a Seúl en una carta que tomaría acciones militares si el sur no quitaba los altavoces en 48 horas. Jefe de Asuntos Públicos del Estado Mayor, Joen Ha-kyu, en Seúl. Nuestras Fuerzas Armadas detectaron en el norte un disparo de proyectil hacia la zona sur de la línea de demarcación militar en 2 oportunidades, 3:52 p.m. y 16:12 del 20 de agosto. Por lo tanto, nuestros militares en respuesta dispararon decenas de rondas de artillería de 155 milímetros. Luego afirmó, leyendo un comunicado oficial ante todos los corresponsales, nuestras Fuerzas Armadas de Corea levantaron de inmediato un estado de alerta al nivel más alto y siguen de cerca los movimientos militares. Acá estamos en Yakarta, Indonesia. Hay indignación. ¿Por qué? Porque la protesta por la reubicación, por tener techo propio, se vuelve violenta en Indonesia. Se enfrentaron a residentes después de las negociaciones para reubicarlos en un área que estaba realmente suicida, propensa a todas las inundaciones en la capital Yakarta. Y no lograron llegar a un acuerdo. Vean lo que quedó después de la última inundación. El video de la emisora local TV One mostró a la policía disparando gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes, después que acarrearon piedras con una excavadora
lo que obligó a detener los trabajos de demolición. Y había que demolerlos porque eran viviendas no autorizadas en una zona de fácil inundación. La maquinaria pesada se estableció más tarde ante el fuego de los manifestantes, quienes son residentes de la aldea Pulo, al este de Yakarta, y estaban descontentos con la compensación por la reubicación a un lugar más seguro donde no fueran víctimas de la primera inundación de la temporada. El gobierno de Yakarta planeó trasladar 64 familias que viven en una zona muy peligrosa cerca del río Chiribún, uno de los ríos que transporta más basura y que se ejecutan a través del área metropolitana, desbordándose en cada temporada de monzón y creando dramas de seguridad interminables. La reubicación de la aldea es parte del programa dirigido por el gobierno de Yakarta con el objetivo de revitalizar también la calidad del agua. Tito Carnavian, el jefe de policía de Yakarta, salía a dar la cara y dijo: algunos residentes del barrio no aceptaron el plan de reubicación para trasladarlos a nuevos pisos. Querían además indemnización en dinero. Si insisten en conceder dinero, se enfrentarán a problemas legales. ¿Por qué? Porque no tienen certificado de propiedad de su tierra. Simplemente la ocuparon, y la ocuparon en un lugar peligroso que en cada monzón, cuando sube el río, los pone en peligro de vida. Ya habíamos hecho el trabajo de negociación, por lo tanto, hoy lamento que este desalojo se enfrentó a la resistencia. En esta materia, el Estado no debe ceder. Otros residentes del área, parece muy cercano el tema, ¿no? La gente se ubica en áreas peligrosas, se instala, después viene un gobierno que quiere mejorarlos, pero además no están conformes con nada y no se quieren mudar. Y saben que en la próxima temporada de lluvia se los puede llevar la torrentera, porque además son viviendas absolutamente inseguras e insalubres. Un residente, Muhammad Halili, decía: esperamos que el gobierno compensará el tener que abandonar nuestra casa. Exigimos al gobierno que nos dé una indemnización para comprar una casa nueva. El gobierno les dijo: se van de aquí porque corren peligro de muerte, pero además los vamos a reubicar. Pero parece que, como suele ocurrir, nadie está conforme. Minimal ada kebijaksanaan gitu. Tapi kami menuntut sesuai aturan. Como consecuencia, 27 personas fueron arrestadas al negarse al desalojo, pese a las inminentes inundaciones que son de esta temporada todos los años. Vean ya dónde va el nivel del agua. El gobierno espera reubicar a los residentes, algunos 546 viviendas en Kampung Pulo, al oeste de Yakarta. Vean esto, vean los círculos rojos. Imágenes de los que colocaron bombas en Bangkok. En todos lados hay una cámara y en todos lados hay una manera de transmitir las imágenes. Difunden retratos de sospechosos del ataque en Tailandia. Retrato, y se ofrece una recompensa de equivalentes a casi $30.000 por la información que lleve a su arresto. Por ahora se desconoce la nacionalidad del individuo. El retrato robot del sospechoso se armó en base a lo que lograron las cámaras de seguridad. La policía tailandesa emitió una orden de arresto contra un extranjero no identificado que se ve en el video captado. Mientras tanto, en Francia y el Reino Unido se ponen de acuerdo por el tema de los inmigrantes y el drama que han generado en Calais, del lado francés, a la entrada del túnel que va bajo el Canal de la Mancha hacia Inglaterra. Estaba la secretaria de Interior británica, Theresa May, y Bernard Cazeneuve, su equivalente, el ministro francés del Interior. Theresa May, secretaria de Interior británica, algunos pretenden hacerlo a través de los trenes, se le ha cortado esa posibilidad, otros se escondían en los camiones que debían pasar por el paso de Calais y entrar al túnel debajo. Theresa May decía, es un problema en el que estamos trabajando juntos para solucionar a un excelente nivel de colaboración. Ya hemos tomado una serie de medidas que han comenzado a mejorar la situación aquí en términos del número de personas que tratan de acceder ilegalmente al túnel y el número de personas que tratan de llegar hasta el Reino Unido. Este no es solo un problema que comienza aquí en Calais, es un problema que comienza en otras partes del mundo con los inmigrantes que tratan de llegar a Europa
con bandas de delincuentes organizados y traficantes de personas. El tráfico de personas a través de Europa es, por nuestra cooperación, algo que se extiende un poco menos. Y lo que hacemos aquí en Calais y en Coquelles es una muestra de la cooperación entre nuestras agencias de aplicación de la ley para hacer frente a estas bandas criminales organizadas así. Y la cooperación entre Francia y el Reino Unido, pero también el trabajo más amplio en Europa para trabar esta corriente de migrantes ilegales de aquellos países donde están viniendo, para asegurarse que tengan garantías de lo que van a encontrar. Para muchos de ellos es un viaje peligroso y a veces fatal. Bernard Cazeneuve, ministro del Interior de Francia. Auquel nous devons faire face avec des personnes, des femmes. Estas son las tragedias humanas a las que nos enfrentamos con las personas, las mujeres.